A ver, vamos a quitarnos de la cabeza esa imagen del monstruo verde con tornillos en el cuello. Eso es cosa de Hollywood. La criatura que Mary Shelley imaginó era algo mucho, mucho más complejo. Un ser inteligente que hablaba y, sobre todo, profundamente trágico. Y esta es su verdadera voz. Nada de gruñidos, ¿eh? Es el lamento de un ser abandonado, que se ve a sí mismo como una creación que salió mal, como un ángel caído. Con esta sola frase, Mary Shelley nos mete de lleno en el corazón de esta tragedia. Y esa es precisamente la pregunta que vamos a explorar, porque la novela nos obliga a ver más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras ideas sobre qué significa ser humano y de quién es la responsabilidad. Así que vamos a ver quién es quién en esta historia. Entonces, ¿cómo es que a alguien se le ocurre una idea así de perturbadora? Bueno, la historia detrás de la novela es casi tan increíble como la novela misma. Todo empezó en la mente de una chica de apenas 18 años durante un verano lleno de tormentas en Suiza. Y fue la mismísima Mary Shelley quien, años después, contó cómo nació todo. Y ojo, no fue una ocurrencia de un día para otro, para nada. Fue el resultado de noches enteras de conversaciones filosóficas muy intensas y de una pesadilla que la marcaría para siempre. Hay que imaginarse la escena, ¿no? Mary Shelley, su futuro esposo Percy y el famosísimo poeta Lord Byron. Están atrapados por la lluvia, no pueden salir. ¿Y qué hacen? Pues se ponen a discutir sobre los límites de la ciencia. Hablaban de algo llamado galvanismo, esta idea de que la electricidad podía, digamos, revivir tejido muerto. Y claro, de ahí a la pregunta del millón, solo había un paso. ¿Sería posible de verdad devolverle la vida a un cadáver? Pues bien, una noche después de todas estas charlas, Mary tuvo lo que ella describió como una visión. Vio a un estudiante, pálido, arrodillado junto a su creación, y de repente, la criatura empieza a moverse. La imagen, claro, la aterrorizó, pero a la vez la inspiró. Como ella misma se preguntaría después, ¿cómo es que a una chica tan joven se le pudo ocurrir una idea tan, pero tan espantosa? Y esa pesadilla nos lleva directamente al creador, Víctor Frankenstein. El subtítulo original de la novela, El Prometeo moderno, es la clave de todo. Piénsenlo, así como Prometeo le robó el fuego a los dioses, Víctor se atrevió a robarles el secreto mismo de la vida. Es súper importante entender esto. Víctor no es un villano de caricatura. Es un genio, sí, pero un genio completamente consumido por su ambición. A él no le importaba el dinero, para nada. Él lo que quería era gloria. Soñaba con ir más allá de los límites de la naturaleza y que lo veneraran como el creador de una nueva especie. Su caída, su camino a la ruina, lo podemos ver en 4 pasos fatales. Primero, su ambición se vuelve una obsesión total. Segundo, se aísla del mundo, ignora a su familia, a sus amigos, a todos. Tercero, lo logra y el resultado lo deja paralizado de horror. Y cuarto, el peor de todos. En el momento clave, justo cuando su creación abre los ojos, sale corriendo. La abandona, así, sin más. Y fíjense cómo se refiere a su creación más tarde. Después de abandonarla, Víctor nunca, pero nunca, acepta su responsabilidad. Para él, la criatura es simplemente un monumento a su propio error, un problema que otros tienen que resolver. Pero, ¿y la criatura? ¿Qué pasa con ella? Porque aquí es donde la novela da un giro genial. De repente, nos permite escuchar su versión de la historia. Y es en su voz donde encontramos la verdadera y profunda tragedia de Frankenstein. Escuchen cómo describe su llegada al mundo. No hay furia, no hay maldad. Lo que hay es una confusión total, abrumadora, como la de un recién nacido. Es literalmente una página en blanco que es lanzada a un torbellino de sensaciones sin que nadie la guíe. Y así, completamente solo, aprende lo que es ser humano, a escondidas, observando a una familia en una pequeña cabaña. Aprende a hablar, a leer, y lo más doloroso, aprende sobre el amor y la conexión. Se muere de ganas por ser parte de ese mundo. Pero cuando finalmente junta el valor para mostrarse, lo único que recibe a cambio es horror y rechazo. Y ese rechazo lo cambia absolutamente todo. Ese anhelo de conectar con otros se transforma en una rabia profundísima.
una rabia que desata un ciclo de venganza terrible entre la criatura y su creador. La criatura, rechazada por el mundo, jura que su creador va a sentir la misma soledad que él. Y ahí empieza la cacería. Uno por uno, la criatura destruye a todos los que Víctor ama, su hermano pequeño, su mejor amigo y el golpe final y más cruel, su prometida en la mismísima noche de bodas. La venganza deja un rastro de muerte y desesperación. Y aquí está el corazón del conflicto. Por un lado, Víctor se lava las manos, culpando a la supuesta maldad de su creación, pero por el otro, la criatura lo tiene clarísimo. Un creador tiene un deber, una responsabilidad fundamental con aquello que ha atraído al mundo. Esta persecución mutua los consume a los dos y los lleva hasta los confines de la tierra para un enfrentamiento final. Uno que nos deja con preguntas que todavía hoy resuenan con muchísima fuerza. Y no es casualidad que el final ocurra en el Ártico, ¿eh? Es un paisaje vacío, helado, desolado, el espejo perfecto de la soledad que sienten ambos, creador y criatura. Al final, lo único que les queda es el uno al otro, y lo único que los une es su odio. Cuando Víctor finalmente muere, la criatura aparece una última vez, lamentándose sobre el cuerpo de su creador y enemigo. Se acabó su venganza, y con ella su único propósito en la vida. El libro termina con esa imagen, la criatura perdiéndose en la oscuridad del mar helado. Un final tan inquietante como fue su comienzo. Y por eso la pregunta de Frankenstein resuena hoy más que nunca. En nuestra era de inteligencia artificial, de manipulación genética, la historia de Víctor ya no es solo ciencia ficción. Es una advertencia súper potente sobre los peligros de crear sin responsabilidad. Porque quizá, al final, el verdadero monstruo no es el que tiene cicatrices en la cara, sino el que le da la espalda a su propia creación. Todos conocemos la imagen de Frankenstein, ¿no? Ese monstruo imponente creado por la ciencia que termina rebelándose contra su creador. Es un miedo que, la verdad, resuena hoy más que nunca, sobre todo cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial. Pero a ver, ¿qué tal si ese miedo, esa imagen tan icónica del monstruo que se revela, en realidad nos está distrayendo? Quizás nos está impidiendo ver cuál es el verdadero peligro. En este análisis vamos a desmitificar esa idea para descubrir una amenaza que es mucho más cercana y sobre todo mucho más sutil. Y bueno, resulta que este temor tiene nombre y apellido. Se le conoce como el síndrome de Frankenstein. Es esa ansiedad colectiva, esa idea de que nuestras propias creaciones se van a volver más inteligentes que nosotros y eventualmente van a tomar el control. Y esta idea, hay que decirlo, domina casi por completo la conversación pública sobre la IA. Y es que, si se fijan, esta ansiedad está por todos lados. La vemos en las noticias, por ejemplo, cuando un programa como AlphaGo le gana a un campeón mundial de Go, o en el cine, con villanos como Ultron. Incluso los grandes nombres del mundo de la tecnología y los libros más vendidos nos advierten constantemente sobre una inminente rebelión de las máquinas. Pero aquí viene el giro. Si bien la idea de una superinteligencia es, fascinante y aterradora a la vez, obsesionarnos con ella nos está tapando la vista. Nos impide ver un problema que no es del futuro, sino que ya está aquí, infiltrándose silenciosamente en nuestras vidas. Y ese problema, el que ya está aquí, es lo que llamamos estupidez artificial. Ojo, no es la máquina que piensa demasiado, sino la que de hecho no piensa lo suficiente. Y como vamos a ver, esta estupidez puede llegar a ser mucho, pero mucho más peligrosa. Para entender bien por qué nuestro miedo está, mal enfocado, tenemos que hacer un viaje al origen de todo. Tenemos que volver a la novela original de Mary Shelley, porque la verdadera tragedia de su historia no es la que la cultura popular nos ha contado durante años.
Resulta que Shelley estaba muy metida en las ideas de filósofos como Rousseau. Él tenía esta idea, una idea clave, que decía que la naturaleza crea seres buenos, pero es la sociedad humana la que los corrompe. Y esta idea es justamente el corazón de su novela. A ver, pensemos en el monstruo que todos tenemos en la cabeza. Una bestia sin razón, ¿verdad? Pero la criatura que Shelley escribió, era otra cosa. Era inteligente, era sensible, sabía hablar. Su tragedia no nació de una maldad que traía de fábrica, sino del abandono de su creador y del rechazo de una sociedad que no pudo ver más allá de su apariencia. O sea, fue la estupidez y el prejuicio de los humanos lo que realmente lo convirtió en un monstruo. Y es aquí, justamente donde todo se conecta de nuevo con nuestro tema. Ahora sí, vamos a definir qué es exactamente la estupidez artificial y por qué representa un riesgo tan presente hoy en día. La estupidez artificial, o EA, no es que al sistema le falte información, para nada. El problema es la falta de juicio. Es un sistema que puede conocer el concepto de cara, por ejemplo, pero le falta el sentido común para saber cuándo aplicarlo, como cuando identifica con total seguridad una cara en el estampado de una camiseta. De hecho, el filósofo Immanuel Kant ya hablaba de esto. Él decía que hay dos tipos de estupidez. La primera es la falta de entendimiento, que es fácil de solucionar, simplemente hay que aprender más. Pero la segunda, la estupidez de juicio, es tener todo el conocimiento pero usarlo mal. Y esta última, decía Kant, es la verdaderamente peligrosa. Para que quede más claro, pensemos en la diferencia entre un desliz y una equivocación. Un desliz es, un error al intentar hacer lo correcto. Pero una equivocación es hacer algo perfectamente bien, que desde el principio estaba mal. Y la estupidez artificial es una experta en cometer equivocaciones. Un caso que lo ilustra a la perfección es el de los programas que reconocen imágenes. Un sistema como GoogleNet tiene un entendimiento increíble. Conoce miles de objetos, pero su juicio es prácticamente nulo. No sabe que su conocimiento tiene límites, y por eso mismo se le puede engañar para que identifique un autobús escolar en una simple mancha de colores con un 99% de confianza. No duda, no, simplemente se equivoca con una seguridad que asusta. Y lo más curioso es que este problema, el de confiar en sistemas que no tienen juicio, no es para nada nuevo. De hecho, si miramos bien, las grandes obras de la literatura llevan siglos advirtiéndonos sobre sus peligros. El primer gran peligro es el reemplazo. Pero ojo, no estamos hablando del reemplazo de trabajos, sino de algo mucho más profundo, el reemplazo de nuestro propio juicio. Imaginen esto. En un poema del siglo XVI hay un robot de hierro llamado Talus que sirve a un caballero de la justicia. Es súper eficiente, totalmente obediente, pero no tiene ni una pizca de misericordia o conciencia. Al final, el caballero le delega todas las tareas brutales y se vuelve perezoso, se desconecta, permite que pasen cosas terribles porque ya no es él quien las ejecuta. Su conciencia queda reemplazada por la eficiencia estúpida de la máquina. El segundo peligro es la opresión, pero, de nuevo, quizás no de la forma en que nos la imaginamos. Seguro muchos conocen Los viajes de Gulliver. Bueno, ahí Jonathan Swift imaginó una especie de computadora que podía escribir libros. Suena increíble, ¿no? Pero había un truco. La máquina necesitaba ejércitos de personas girando manivelas para funcionar. Al final, la tecnología, en lugar de servir a los humanos, los convertía en sus sirvientes. Es una lección brillante de cómo podemos terminar sirviendo a los sistemas que supuestamente creamos para que nos sirvan. Y llegamos al tercer peligro, que es quizás el más sutil de todos, el más insidioso, la seducción. En un cuento de Hoffman, un joven se enamora perdidamente de Olimpia, una autómata. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué la hace tan atractiva? Pues porque es la oyente perfecta. Nunca lo contradice, nunca lo desafía, siempre está de acuerdo. Es su estupidez, su incapacidad para romper las fantasías de él, lo que la hace irresistible. Los sistemas estúpidos pueden seducirnos al explotar nuestros propios sesgos y nuestro deseo de validación. Pero bueno, no todo tiene por qué ser tan pesimista. Si logramos entender bien la naturaleza de la estupidez artificial, también podemos usarla para nuestro beneficio. Hay dos formas muy interesantes de ver esto.
Por un lado, podemos usar la EA como mapas, o sea, sistemas que nos presentan información compleja de una forma clara para que podamos pensar mejor. Y por otro, como tuberías, sistemas que nos revelan los patrones y sesgos ocultos en nuestra propia forma de pensar, obligándonos a reflexionar. Y para entender el concepto de tubería, hay un ejemplo que es buenísimo. A un modelo de lenguaje se le pidió que completara la frase «Ella entró a la sala de juntas vistiendo...» ¿Y qué respondió? Que vestía su uniforme de secundaria y que la chica se sentó. A ver, el sistema no es que sea sexista, es estúpido. Simplemente está reflejando, como si fuera una tubería, los prejuicios que encontró en los millones de textos con los que lo entrenaron. Y al hacer eso, nos obliga a confrontar esos prejuicios. Al final del día, parece que el verdadero monstruo no es esa superinteligencia que se revela contra nosotros, no. El verdadero peligro es la estupidez artificial en la que confiamos ciegamente, a la que le delegamos nuestro juicio, nuestra conciencia y hasta nuestra atención. El verdadero peligro es confiar sin pensar. Así que la pregunta que queda en el aire y con la que cerramos es, ¿en qué sistemas estúpidos estamos confiando cada día sin siquiera darnos cuenta?